Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos, este podcast de actualidad política y económica de la Argentina. Mi nombre es Martín Pitón y nos encuentran en Spotify y en Apple Podcasts, además de otras plataformas. Suscríbanse para no perderse ningún episodio. Hoy nos vamos a centrar a analizar la oposición. La oposición que parece confundida, que parece errática, no solamente en Juntos por el Cambio y todo el escándalo que provocó el stand-up de Franco Rinaldi, el primer candidato a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sino también sobre el escándalo en La Libertad Avanza, el espacio liderado por Javier Milei, la posible venta de candidaturas, de bancas y cómo se financia la campaña del espacio libertario. Para analizar todo esto, entrevisté a Pablo Avelluto, exministro de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019. Me parece interesante hablar con alguien que tiene la apertura mental para analizar y hacer una autocrítica, pero al mismo tiempo, digamos, milita y pertenece a uno de los espacios de la oposición, en este caso de Juntos por el Cambio. Me parece que Pablo cumplía muy bien esos dos puntos que yo quería encontrar para poder analizar esto con un referente de la oposición. Ahora, las voces de la semana. La cantidad de exiliados que Venezuela hoy tiene son el resultado de las sanciones económicas, básicamente, que Venezuela ha padecido. Lo de Alberto Fernández es verdad, lamentable. Uno cree a veces que el cinismo sí tiene límites y uno se da cuenta en estos casos que no, pero yo creo que es importante que la sociedad argentina y el mundo entienda a dónde pueden llegar estas solidaridades que son perversas, porque al final Maduro es tóxico. Mario Massa, Jessy, ¿quién le va a decir a Mirta, cuando yo tenga que darle una primicia? ¿Qué primicia, papá? ¿Cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te hierve la cola, boludo. ¿Qué hago con la Villa 31? Bueno, ese es un problema realmente complicado. Lanzallamas. Si es de derecha, dice, yo voy con la policía. Tic, tic, tic. Golpea la puerta. Documento y título de propiedad. ¿Lo tiene? Chao, afuera. Y así. Y probablemente tengas que sacar a la mitad de la villa. Los primeros problemas que tuvo el gobierno, por ejemplo, con el tema de contratación, en donde apenas empezaron a comprar mercadería, saltó por la mierda que ya estaban robando con los alimentos para los negros, para los pobres. Los Black Lives Matter, Black Lives, ¿no? Black Lives, como les digo yo los apodé Black Lives, por mentira, ¿no? Black Lives Matter. Estoy totalmente en desacuerdo con estos dichos, totalmente en desacuerdo. No nos representan, no me representan. Y además, no solo lo digo, el trabajo que hemos hecho para mejorar la vida de la gente que vive en todos los barrios vulnerables de la ciudad, incluida la 31, es histórico, nunca se había hecho. Cuando uno ejerce esa libertad, puede eventualmente ofender a alguien, y en ese caso, por supuesto que yo pido disculpas, porque es de buena persona y de buen hombre pedir disculpas, y yo acepto que pude haberme equivocado en muchísimas cosas, y estoy dispuesto a pedir disculpas, no ahora, sino más adelante por otras cosas. Esto, sin embargo, Alfredo, es parte de una expresión artística, de un stand-up, de algo que yo he hecho. Si uno quería ser candidato, integrar una lista, tenía que pagar. Sí, hay gente que pagó, me dicen, y hay gente que las usaron, como este señor que llamó, un tal Martín Urianaguena, que es el presidente del Parque Industrial de Tigre. Claro. El hombre, digamos, el día anterior, que él juntó fiscales, no sé cuánto. ¿Y cuánto pedían y quién pedía, Juan Carlos? Y aparentemente el que pedía era Kikuchi y el otro pareja y la mana. Así que, qué sé yo no puedo... ¿Y cuánto pedían, Juan Carlos?
Hay gente que pagaron, no sé, para un concejal $50.000, otros pagaron no sé qué. El señor Bloomberg, se cree que porque vino a ver una presentación de un libro mío, ¿sí? Él tenía derecho a ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Y exigió ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Se le dijo que no. Entonces dijo, bueno, entonces me tienen que dar ser el primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Le dijimos, no, él no había militado ni un solo milímetro. Entonces, ¿qué pasa? Se le dijo, bueno, en función de lo que había sido su lucha, le ofrecimos, una candidatura simbólica. Bueno, al señor no le gustó, ¿y qué hizo? Agarró y prendió el ventilador. Decime cuántas pruebas tiene. Ni siquiera puede sostener un argumento, por eso lo estamos llevando a la justicia y va a pagar por lo que hizo. A mí también me complica que la Playadito valga una luca el kilo, bueno, pero... Titúlame con eso. Me complica que la Playadito vale una luca. Vamos por ahí. Primero escuchabas a Alberto Fernández en una de sus intervenciones más patéticas sobre la dictadura venezolana. El cinismo del presidente evidentemente no tiene límites. A continuación le contestaba María Corina Machado, la candidata a presidente por la oposición en Venezuela, que fue proscripta, ella sí que fue proscripta, no como Cristina Fernández de Kirchner, a ser candidata por la dictadura de Maduro, ¿no? Y hablaba muy bien María Corina diciendo y calificando las expresiones del presidente argentino como de cínicas, ¿no? El cinismo del presidente no tiene límites. Y después ya nos metemos en el desastre de la oposición esta semana, ¿no? Que por eso la pregunta que titula este episodio, ¿qué le pasa a la oposición? El compilado de Franco Rinaldi, que donde, ha dado tanto que hablar. Después Horacio Rodríguez Larreta, diciendo que no comparte lo que dice Rinaldi, que no piensa lo mismo, que no lo representa, pero jamás contestó cuando le preguntaron si correspondía sacarlo de la lista o no. Luego Franco Rinaldi pidiendo disculpas en el programa de Leuco. Después aparece Juan Carlos Bloomberg, el falso ingeniero que en su momento, al principio de la presidencia de Néstor Kirchner, tuvo mucha relevancia porque su hijo Axel fue secuestrado y asesinado, y Bloomberg impulsó una reforma del Código Penal aumentando las penas. Después aparece Milei respondiéndole a Bloomberg, diciendo que lo va a llevar a la justicia por las acusaciones que hace Bloomberg de supuesta venta de candidaturas. Y finalmente el desopilante canciller Cafiero, ¿no? Diciendo que está preocupado por la inflación porque le pega en el precio de la Playadito, que es una de las hierbas más populares del país. No, Cafiero ya es inimputable. ¿Qué vamos a decir del canciller Cafiero, no? Un señor, un señor que jamás tiene una expresión lógica atinada y relevante. Ese es Cafiero. Ahora me meto en el tema de la oposición. La oposición esta semana me parece que ha sido noticia. Cuando hablo de la oposición no solamente hablo de Juntos por el Cambio, aunque principalmente de Juntos por el Cambio, porque es la fuerza opositora más importante y la que más posibilidades tiene de reemplazar este gobierno, sino también que aquí lo incluyo a La Libertad Avanza, el espacio liderado por Javier Milei. Arranco por Juntos por el Cambio. En primer término, se conoció esta semana el fallo del Tribunal Electoral habilitando la candidatura de Jorge Macri. A ver, no me voy a meter en la cuestión legal, que es muy poco robusta desde el punto de vista legal, pero la verdad es que Jorge Macri no tiene que ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Puede haber algún tecnicismo, puede haber interpretaciones, pero no está bien que Jorge Macri sea el candidato del PRO en la ciudad de Buenos Aires, y es el candidato de unidad, que está apoyado por Rodríguez Larreta y por Patricia Bullrich. Si hay algo en que Bullrich y Larreta coinciden es en la candidatura de Jorge Macri. Con lo cual, a mí me parece que están mal.
que es una práctica, lo que está haciendo acá, en este caso el PRO, es una práctica muy parecida a la del peronismo que ellos siempre critican. El PRO siempre, y Juntos por el Cambio, siempre dice que no se los puede acusar y que es injusto decir que son parecidos al peronismo, pero la verdad es que hay muchos hechos, ¿no?, que desmienten esta defensa que hace el PRO, ¿no? Por ejemplo, algo parecido a lo que sucede en Formosa con Infran pasa en San Isidro, donde la familia Pose viene rigiendo San Isidro desde hace décadas. Primero fue el abuelo Pose, después fue el hijo Pose y ahora, ¿no?, es la hija de Pose. Siempre hay un Pose dirigiendo San Isidro. ¿Hay alguna diferencia con Infran? A mí me parece que no. Podemos buscarle la vuelta, pero me parece que no hay diferencias con Infran o cualquier otro caudillejo del peronismo que gobierna alguna comarca provincial. Lo que pasa con Jorge Macri es algo parecido. Jorge Macri es intendente de Vicente López hasta hace 10 minutos. Y la verdad es que lo que ha dicho el Tribunal Electoral parece más bien de un fallo de una justicia amañada, muy similar a la del peronismo, pero en la ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri no es porteño. Jorge Macri vivió en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, pero cuando la Constitución dice 5 años anteriores, es obvio que son los 5 años que preceden a la elección. Por algo lógico, el jefe comunal tiene que conocer de los problemas de la comuna que va a presidir. Y no puede ser, por otro lado, el fallo es tan malo. No me quería meter en cuestiones legales, pero termina haciéndolo. El fallo es tan malo que termina interpretando con menos requisitos a quien se quiere postular como jefe de gobierno que al que tiene que ser legislador. Un verdadero disparate todo esto. Así que, y después tenemos el tema de Franco Rinaldi. Y acá a mí la verdad es que me generó todo un debate en mi cabeza, y de eso vamos a hablar mucho con Pablo Abeluto en el reportaje, un extenso reportaje que a mí me pareció muy interesante, como siempre digo, no por las preguntas, sino por las respuestas. Pero, a ver, ¿qué hacemos con Rinaldi? ¿No? ¿Qué se hace con Rinaldi? Primero, yo no creo que Rinaldi no piense todo lo que dijo. A ver, a mí me encanta el stand-up. Así que yo creo y creo que los que hacen stand-up y los que hacen humor, en un punto, más allá de ridiculizaciones, en un punto piensan lo que dicen, aún en clave de humor. Por algo el humor es tan importante en la política, porque se han dicho cosas a través del humor que no se podían decir abiertamente, que no se podían decir en un tono serio. Y aquí el problema es si Rinaldi, se me cayó algo, si Rinaldi piensa lo que dice en tono de humor. Esto para mí es el punto más importante. ¿Piensa Rinaldi lo que dice? Yo creo que sí. Yo creo que lo piensa. Yo creo que piensa que hay que desalojar la villa. Creo que tiene probablemente una aversión a la homosexualidad. Y esto me parece lo importante, no que haya hecho un stand-up. En un punto piensa eso. Y la pregunta es, ¿el PRO piensa lo mismo? ¿El PRO piensa eso? Y acá está la clave de todo esto. ¿Hay que cancelarlo a Rinaldi? Acá entramos en otra discusión. Y quiero aclarar algo. Yo lo conozco a Rinaldi, lo aprecio a Rinaldi, no comparto lo que dice Rinaldi, y de hecho hace muy poco tiempo estuvo de invitado en Micromundos hablando sobre la compra del avión presidencial. Para mí es un excelente periodista en materia aeronáutica, no lo voy a negar, pero no estoy de acuerdo con lo que dice en ese aspecto. Ahora, ¿hay que cancelarlo a Rinaldi como pretende la Unión Cívica Radical? Esa misma Unión Cívica Radical que no se molestó con el fallo del Tribunal Electoral que habilitó a Jorge Macri a ser candidato. Esa misma UCR y ese mismo Martín Lustó que dijo que no lo iba a impugnar a Jorge Macri, aunque se ríe que Jorge Macri no es del distrito de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una Unión Cívica Radical que, digamos, que va por la vía de la cancelación, pero que, por algunas cuestiones, evidentemente, que tienen que ver con el poder, no se escandaliza tanto. Entonces, ¿qué hay que hacer con Rinaldi?
La verdad es que me parece que la corrección política se ha desmadrado, se ha intoxicado. La corrección política, que en un momento fue un remedio para determinadas cuestiones, me parece que se ha desmadrado, ¿no? Y que todas las cosas en exceso no sirven. Me parece que la corrección política, digamos, es una expresión excesiva como está planteada, y a mí no me gusta. La libertad de expresión tiene que ser lo más amplia posible, pero también las consecuencias de esa libertad de expresión tienen que ser importantes. A mí me parece que no hay que sacarlo a Franco Rinaldi de la lista de candidatos. Ahora, me parece también que el PRO tiene que hacerse cargo del candidato que tiene. Y me parece a mí que cada uno sabrá si lo quiere votar o no a Franco Rinaldi. Yo no lo votaría, pero me parece que, Larreta tiene que hacerse cargo. Larreta no responde cuando le preguntan sobre si Franco Rinaldi tiene que estar ahí. Jorge Macri también tiene que hacerse cargo. Tienen que hacerse cargo. Y el propio Franco Rinaldi tiene que explicar si realmente piensa eso o no. A mí, yo no creo que Franco Rinaldi, haciendo un vivo de Instagram, en ese programa que se llama Café con Franco, se mofe de la elección sexual de un periodista y después ser un activista en pro de las minorías. Yo no creo que Franco Rinaldi diga que hay que incendiar la Villa 31 con un lanzallamas y después, digamos, como legislador piense que hay que urbanizar la Villa 31 como viene haciendo Rodríguez Larreta. Entonces, muchachos, háganse cargo. Me parece perfecto. Hay que bancarlo a Rinaldi. Lo eligieron a Rinaldi como candidato. Háganse cargo. Y Rinaldi tiene que hacerse cargo de él. O ahora no piensa en lo que dijo. ¿Piensa lo que dijo o no? Eso es lo que más me importa. Y yendo al tema Milei, que es la otra expresión de la oposición, donde Milei venía comiéndose a los chicos crudos, o parecía eso. Y Milei después, digamos, cuando empezaron... O sea, el declive de Milei comienza cuando empiezan las elecciones provinciales. Ahí se empieza a ver que Milei no tiene la representación que las encuestas dicen tener. Los defensores de Milei dicen, bueno, pero en todas esas expresiones nunca estuvo en la lista el nombre de Milei, lo cual es un punto, es un argumento interesante. Pero lo cierto es que debería haber algún correlato en las expresiones provinciales de la potencia supuestamente electoral que tiene Milei, y esto no ha pasado. A partir de ahí empiezan a concatenarse una serie de escándalos, ¿no? Que ya habían comenzado con las denuncias de Carlos Maslatón, donde Maslatón al principio dice que se separa la militancia para darle paso a Carlos Kikuchi, persona que también conozco hace muchos años, y la hermana de Milei. El armado de Kikuchi, la hermana de Milei, es un fracaso en las provincias, claramente es así. Digo, en la mayoría de los distritos Milei no tiene candidatos, y en los que tiene candidatos las elecciones son desastrosas, como en La Rioja o como en Tucumán. A partir de ahí empieza a surgir otro tipo de denuncia, ya no una denuncia política como las primeras que hace Carlos Maslatón, sino denuncias ya que tienen que ver con cuestiones de índole cuasi penal, como voy a tomar un trago de agua, como la supuesta venta de bancas. Pero no, digamos, vienen por Neuquén con Carlos Eguía, vienen por Tigre, Bloomberg hace otras como las que escuchábamos, ¿no? De gente que parece que paga para tener una banca. Milei niega esto y lo que dice es que en realidad ellos tienen un sistema de autofinanciamiento de las candidaturas, que a nadie le sale nada. Milei no termina nunca de contestar, porque son cosas distintas. Una cosa es que haya un sistema de autofinanciamiento por parte de los candidatos y otra cosa es que se vendan las bancas, ¿no? Ambas cosas pueden ser. Una cosa no quita la otra. Ahora, lo que estamos viendo, más allá de cómo se resuelva la cuestión,
es que Milei se va disolviendo. O sea, Milei, que venía con muchísima potencia, se está disolviendo. Y se está disolviendo porque por un lado es completamente inconsistente. Sus ideas son inconsistentes. Y por otro lado, ¿no? Empiezan a tener todos estos escándalos que dan la idea que Milei es parte de la casta. O sea, Milei no es refractario a la casta, no viene a combatir la casta, sino que Milei se ha convertido en parte de la casta que dice combatir. Y este es el principal problema que tiene Milei, que, digamos, es casta, él es casta, ¿no? Porque inclusive, más allá de la polémica sobre si se venden las candidaturas o no se venden, las personas de las que se ha rodeado Milei pertenecen a la casta, como un Bussi en Tucumán o un Menem en La Rioja. ¿Qué más casta que todo eso? Así que, por un lado tenemos, ¿no?, a Juntos por el Cambio, digamos, más allá de la discusión por momentos cuasi fratricida entre Larreta y Bullrich, ¿no? Digamos, el tema de Jorge Macri y este affair, este escándalo con Franco Rinaldi, y después tenemos al escándalo con Milei, que se va disolviendo, se va degradando, ¿no? Y yo tengo esta figura en relación con la semana que ha pasado en torno de la oposición, y es que la oposición parece, digamos, es como esos jugadores que vienen gambeteando a los rivales, gambetean 1, 2, 3, 4, 5 y quedan frente al arco, ¿no? Y de golpe se supone que van a meter el gol, que el gol es fácil, que lo tienen prácticamente ahí, y se resbalan, la ansiedad los mata y tiran la pelota arriba del travesaño, y finalmente no convierten el gol. Yo no digo que la oposición vaya a perder, lo que digo es que se enredó en sí misma, que se está tropezando y que está muy complicada, y que mientras tanto el peronismo / kirchnerismo se va emprolijando, se va armando, se va preparando. Y por eso me parece que, digamos, que uno lo empieza a ver a Massa como alguien un poco más sólido, a pesar del desastre que está haciendo en materia económica. Por eso me parece que a mí que la oposición, ¿no?, tiene que ordenarse. Seguramente lo hará después de las PASO, pero vamos a ver cómo llega la oposición a las PASO. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en un rato con Pablo Abeluto. Bueno, nuestro invitado de esta semana se presenta en Twitter como fui cadete, docente, periodista, editor, secretario y ministro, entre otras cosas, y se define como políticamente incorrecto. Por eso nos viene muy bien esta definición para los temas que yo tengo ganas de charlar con él. Estamos comunicados con Pablo Abeluto. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Martín, ¿cómo estás? Encantado de charlar con vos. Gracias por atenderme. A ver, yo no sé si vas a compartir este planteo, y me viene muy bien que pertenezcas, que milites en una de las alianzas de la oposición, probablemente en la más importante, que es Juntos por el Cambio, porque a mí me da la impresión que la oposición, y acá meto a todos, a Juntos por el Cambio, e incluso a Milei, es como que están frente al arco y se están enredando, y están por patear, pero no meten el gol. Especialmente por todo lo que vimos esta semana. Yo no sé si vos compartís un poco esto. A ver, en parte sí, en parte no. ¿En qué parte sí? Estamos viviendo una situación inédita en Juntos por el Cambio, que es por primera vez una interna muy competitiva. Uh-huh. Digo, ha habido una interna en el año 2015 que terminó, donde la gente terminó eligiendo a Macri como el candidato de Cambiemos, pero hoy no está Macri y tenemos una interna entre dos sectores, entre dos candidatos, ambos con chances de poder ganar, y esto es algo nuevo y en el cual creo que todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Con respecto al
rol, digamos, eso, y eso genera ruidos, asperezas, críticas cruzadas, digo, que de algún modo podrían ser interpretados como esto que vos decís de complicarse la vida para meter el gol, con este sistema tan particular que tenemos en la Argentina, que son las PASO, en donde no solamente los afiliados a cada uno de los partidos que componen Juntos por el Cambio intervienen, sino puede intervenir cualquiera. El segundo, por el otro lado, creo que hay bastantes acuerdos entre las distintas fórmulas, digamos, que compiten Juntos por el Cambio, con relación a lo que hay que hacer en la Argentina. Entonces, te diría que es, por un lado, complejo, porque obviamente nos demora en lo que podría ser la disputa electoral final, pero por el otro lado, creo que también se hizo un trabajo que en el 2015 no se había hecho, entre los equipos técnicos de las distintas fuerzas políticas, como para tener en claro qué es lo que hay que hacer en el caso de que la ciudadanía elija Juntos por el Cambio en cualquiera de sus fórmulas para sacar el país adelante. Entonces, en conclusión, te diría que un poco y un poco, digamos, y entiendo el nerviosismo que todo esto genera, pero al mismo tiempo creo que es inevitable que la gente elija cuál de los estilos en pugna es el que mejor la representa o el que mejor cree que puede resolver los problemas. ¿Es un tema solamente de estilos o hay algo más? Porque, y te pongo un ejemplo. Sí. Por ejemplo, Bullrich dice, tenemos que terminar con el cepo. Llegamos, acomodamos las cosas, y tal vez hablaba hace poco con Pinedo y decía, bueno, levantamos el cepo. Por el lado de la reta dice, mira, no podemos levantar el cepo porque corremos el riesgo de meternos en una hiperinflación. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y ahí no parece un tema metodológico solamente. No, pero yo no creo que haya ahí una discrepancia. O sea, todos los economistas que colaboran con Horacio o los que colaboran con Patricia, todos están de acuerdo en que el cepo hay que terminarlo. Sí. Es decir, en la Argentina, esto de tener tantos tipos de cambio y esto de tener tan restringido el mercado de divisas como ocurre en nuestro país, nos pasa a nosotros y a muy pocos países en el mundo. El tema es, y creo que los dos están de acuerdo en que en las primeras 24 horas, en la primera semana de gobierno, difícilmente sea algo que se pueda hacer, sobre todo hasta no tener un diagnóstico claro de cuál es la situación de las reservas y cuáles son los riesgos, como vos decías, y cuáles son las oportunidades para hacerlo. Pero diría que nadie en Juntos por el Cambio creo que pueda hacer sostenible mucho tiempo un sistema como el que tenemos hoy. Creo que lo demás forma parte sí de la disputa electoral, pero sobre todo teniendo en cuenta la ansiedad que tenemos los argentinos por los dólares. Pero pero no creo que se trate de una... Ahí sí, ni siquiera creo que se trate de una disputa metodológica, los equipos yo no soy economista, pero los economistas con los que he hablado o a quienes he escuchado tanto de un campamento como del otro, sostienen, con razones que entiendo que son fundadas técnicamente, que esto sería imposible hacerlo el primer día precisamente por los riesgos que trae. Pero si se pudiera hacer el primer día, no tengo la menor duda que se haría. También hay un aprendizaje, para mí es muy valioso, que tiene que ver con aquello que Max Weber, el gran, un poco el inventor de la ciencia política a principios del siglo XX, llamaba la ética de la responsabilidad, ¿no? Es decir, uno tiene principios, tiene valores, tiene ideas en las que cree, pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad a la hora de gobernar de no hacer daño, en principio.
principio. No, es la traducción en argentino sería el teorema de Baglini. Claro, totalmente. Aquella idea que planteó el mendocino Baglini de que uno se radicaliza más cuanto más lejos está del poder y se va moderando a medida que se va dando cuenta de las limitaciones que el ejercicio del poder tiene. Y en ese sentido, nuestra experiencia entre 2015 y 2019 es muy valiosa porque hemos aprendido mucho entre lo que queremos, lo que podemos, lo que es posible, lo que nos dejan, las batallas que hay que dar, las batallas que se pueden ganar, las que requieren de mayor acumulación de capital político. No alcanza con la voluntad, Seguro. Alcanza con la voluntad en las dictaduras, pero no alcanza con la voluntad en la democracia. Pablo, ¿cómo analizás lo que sucedió con Franco Rinaldi? Porque aquí creo que incluso en Juntos por el Cambio hubo una suerte de debate sobre, no podemos seguir apoyando lo que pueda llegar a ser la política de la cancelación. Esto lo hizo en otro momento, ahora es distinto, pidió disculpas. Del lado radical se le pide la renuncia a la lista. ¿Cómo lo analizás vos? Porque yo tengo opiniones, primero que lo conozco a Franco Rinaldi bastante, y después tengo opiniones encontradas sobre... Sí, me pasa parecido a lo que te pasa a vos. Yo lo conozco no mucho a Franco, pero sé que es una buena persona y una persona que sabe mucho de muchas cosas. Desconocía completamente su etapa de hacer estos programas por YouTube. Nunca los vi ni sabía de qué iban. Creo que tal vez, creo que como también uno podría decir que es una subaplicación del teorema de Baglini, que es que en las campañas electorales las posiciones la confrontación se radicaliza, se vuelve son más proclives a las polarizaciones. Yo no creo ni que haya sido tan grave aquello que hizo, pero tampoco creo que no fue nada, ¿entendés? Tampoco creo que justifique que alguien se lo deba bajar o quitar de una lista. Tampoco creo que quitarlo de una lista sea igual a la cancelación. Creo que la cancelación es otra cosa. La cancelación es porque no estoy de acuerdo con las posiciones de alguien, lo elimino de la participación pública o le intento eliminar su voz pública. No es este caso, nadie está planteando eso. Tampoco creo que se trate de un tema de libertad de expresión, porque la libertad de expresión también tiene límites no en relación al momento en el que se ejerce, sino a las consecuencias que puede tener en términos del daño que uno puede hacer usando la libertad de expresión. Y eso está legislado incluso. Lo que pasa es que la libertad de expresión siempre tiene consecuencias en todas partes. Claro, por eso te digo, y cuando si nosotros ahora nos ponemos a agraviar a alguien y alguien luego nos inicia una demanda porque se sintió agraviado, tiene derecho a hacerlo y nadie está violando nuestra libertad. Pero, ¿sabés lo? Iba yo o pensaba lo siguiente, que me parece que nadie se puso por lo menos a preguntárselo a él. Cuando él habla o se burla de un periodista gay o habla sobre las villas de emergencia, nadie le preguntó si realmente él pensaba eso, porque me parece que el punto tal vez de conflicto, más allá que lo exteriorice y de la forma en que lo hace, me parece que tal vez Juntos por el Cambio sí estaría en un problema si realmente él piensa que hay que sacar a los villeros con lanzallamas. No, yo no creo que nadie piense eso, y Franco Rinaldi tampoco creo que lo piensa. Creo que a veces hay, te voy a decir lo que pienso, incluso por lo menos como hipótesis, no sé si esto que esté. A ver, yo creo que la corrección política se convirtió en una especie de fuerza represiva del lenguaje en muchos aspectos.
Y entonces decir lo que está prohibido decir en muchos casos se convirtió como en un acto liberador, pero el problema de esa censura que ejerce la corrección política es que no necesariamente todo lo que la corrección política censura está mal, ¿entendés? O sea, no, hay cosas que no se pueden decir ya en la Argentina y en el mundo. Digo, te lo digo, yo tengo 57 años, o sea que te podría decir que soy una persona del siglo pasado en buena medida. Sí, claro. Donde, o sea, programas de televisión o películas que nosotros veíamos cuando éramos chicos. Sí. Con mis hijos, digo, a veces les quiero mostrar los dibujitos animados que yo veía en la tele cuando era chico, mis chicos de 4 y 5 años. Y claro, el humor que era válido en aquella época, y hoy ya no es tan válido, ya no les causa gracia. Digo, que Elmer agarre una escopeta para dispararle a Bugs Bunny, ¿entendés? Digo, no sé si eso está bien o está mal, es parte de una transformación de la época. El modo en el que se hacía humor a partir de las diferencias de género, o a partir o el modo en el que se consideraba a la mujer cuando yo era adolescente en la tele, hoy sería inviable. Estamos de acuerdo. Hoy por una especie de exceso de moralismo de aquellos que supuestamente eran subversivos frente a la moral antes, que también sucede. Es decir, que también pasa, que nos hemos vuelto una sociedad más pacata y más victoriana. A ver, hoy Olmedo y Porcel es imposible. Pero también es cierto que hay cosas que están mal. O sea, hay cosas que nos hemos dado cuenta que están mal. Burlarse del diferente, que en una época no pasaba nada, digo, en una época hace 40 años no pasaba nada, hoy tendría una condena social, que yo creo que en buena medida no está mal que la tenga, digo, porque hay gente que la burla, porque el diferente muchas veces se siente, la pasa mal ante ese tipo de cosas. Entonces es como un tema muy, muy delicado, la línea es muy finita. Por supuesto, en una campaña electoral se hacen usos en un sentido o en el otro, a favor o en contra, pero si uno de algún modo raspa la superficie, hay ahí algunos debates que me parece que son relevantes, e incluso te diría sobre los cuales tampoco lo tengo tan claro. No, por eso a mí me pasa lo mismo. Lo que pasa, digamos, a mí lo que me hace ruido es que yo no creo que alguien que haga humor piense después, digamos, cuando tiene que dar un debate en serio, piense lo opuesto a lo que expresó mediante el humor. Ese es el ruido. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mira, yo tenía una relación. A ver, yo creo que hay un. Digamos, después hay otra cosa. El tema del humor, esto que Franco dijo de mi vida anterior, bueno, cuando uno asume un rol de representación como el que Franco está, sí, las palabras que dijiste antes tienen otro peso. Digo, a mí me ha pasado, digo, yo cuando me soñaba que iba a ser un ministro o funcionario que me iba a meter en la política, también había tuiteado cosas que me parecían que son políticamente incorrectas, que pueden ofender a alguien, etcétera, etcétera. Creo que todos lo hemos hecho. Lo que sí creo, es que uno, es que el mundo ha ido evolucionando, se ha ido moviendo, y que creo que no hay una verdad única de un lado en esta discusión, ¿entendés? Creo que hay muchas, y tal vez sería mejor que en el proceso de selección de las candidaturas estas cosas se tuvieran en cuenta. Es decir, te doy un ejemplo que no tiene que ver con esto. Por ejemplo, en el tema donde hubo una evolución en la sociedad, y una evolución en la cual de algún modo, incluso desde el sector privado, aporté mi pequeñísimo granito de arena, que tiene que ver con el modo en el que hablamos de la década del 70, y en particular del fenómeno de la violencia política.
Es decir, había cosas que antes no se podían decir y ahora se pueden decir. Libros que antes no se podían publicar y ahora se pueden publicar. Ideas que van en contra de los discursos, como diría el kirchnerismo, hegemónicos sobre lo que ocurrió en los 70, sobre todo sobre lo que ocurrió en los 70 antes del golpe militar. O sea, la AAA. Durante el gobierno constitucional. Hay algo que tiene que ver con la condena de la violencia política que antes estaba como obturado en la sociedad. Es cierto, si vos antes empezabas a cuestionar a Montoneros o a Lerpo o lo que fuera, te decían, pero vos querés la teoría de los dos demonios. Automáticamente te etiquetaban así. Sí, y quedabas impugnado, y quedabas cancelado. Totalmente, estoy de acuerdo. Sí. Y en eso hemos cambiado, o hemos empezado a cambiar, no hemos cambiado del todo, pero hemos empezado a cambiar. Es decir, había otras cosas sobre las cuales se podía hablar sobre la década del 70 sin que ninguna de ellas implicara avalar que tiraran gente viva al río, digo, o que se torturara personas, o que se entregara bebés en adopción ilegal a familias. Sí, lo que pasa es que eso, Pablo, me parece que eso es más tonto en ese planteo de antes que vos traes a colación, porque es como, digamos, es no mirar una parte de la historia. O sea, no, claro. Es como que no era. Mira, a mí me tocó trabajando en la industria editorial durante muchos años, mi trabajo, publicar a autores como el Cata Joffre, como el Perino Regato, como muchos otros, que no conseguían quien los editara, porque precisamente planteaban puntos de vista disonantes con relación a los discursos dominantes sobre estos temas. Y hoy esos discursos conviven con los otros, digo, e incluso a veces interactúan, de algún modo generando una visión que yo creo que al final del día es más rica sobre nuestro pasado. Porque, digo, nuestro pasado sin duda está marcado por el gobierno militar, pero también está pasado por las condiciones que hicieron que ese gobierno militar fuera posible. Desde luego. Entonces, digo, lo que quiero decir es que estamos frente a algo que es dinámico, que sin duda también es un terreno de disputa política, y donde por supuesto uno prefiere. Ahora, eso es una cosa distinta es el humor políticamente incorrecto, que también está bien y que puede haber gente a la que le causa gracia o que, qué sé yo me acuerdo hace muchos años había personajes que hacían estas cosas y que generaban este mismo tipo de polémica, me acuerdo como Fernando Peña, pero Fernando Peña no se candidateaba a diputado. Me parece que aquí es donde hace ruido. Y no quería dejar de preguntarte sobre Milei, porque yo, digamos, introduje la entrevista hablando, a ver si hablábamos de toda la oposición, pero no quiero dejar de preguntarte sobre Milei, lo que está pasando de alguien que parecía que se comía a los chicos crudos y me parece que se está disolviendo, ¿no? No estoy tan seguro yo que se esté disolviendo. A ver, contame esa cosa. A ver, porque creo que hay una cosa es lo que Milei es y otra cosa es lo que Milei representa. Es decir, Milei, creo que hay algo que Milei representa, más allá de todas estas cosas horribles que han aparecido en los últimos tiempos y que desde luego yo condeno y no comparto, como la venta de lugares en las listas o nada, las irregularidades, o incluso el personaje mismo, que no a mí particularmente no me agrada. Pero más allá de todo eso, también de vuelta con esta idea de no tener un único discurso condenatorio sobre todo. Por un lado está eso. Por el otro lado, también debo reconocer que Milei es la única cosa nueva que ha aparecido en la política argentina en estos últimos años. Uh-huh. Y al mismo tiempo también ha planteado, de un modo que por ahí no sé qué a mí más me guste, también algunos tabúes con relación a lo que se podía o no se podía discutir en la agenda pública, y eso yo creo que es valorable.
Y al mismo tiempo también creo que hay mucha gente muy enojada que posiblemente no le va a dar mucha bolilla a las acusaciones que hoy pesan sobre Milei, pero que como su enojo con el sistema político que tenemos es aún más grande, va a beneficiar a Milei en una elección presidencial, no porque estén de acuerdo con sus ideas, sino simplemente porque está muy enojada, estos votantes están muy enojados con los políticos y en muchos casos con mucha razón para estar enojados también. Entonces, es como un problema complejo. Por un lado, yo creo que no terminó pudiendo construir una fuerza política, Milei, o en todo caso hoy está en dificultades para hacerlo, pero tampoco puedo negar que el rol que ha tenido en convocar a jóvenes enojados, a personas enojadas, en representar ese enojo, y ese hartazgo de mucha gente, y no, a ver, ¿cómo puedo decir? Yo no plantearía que está tan liquidado, más allá de que, a ver, nosotros hemos visto candidatos que han sido prácticamente quedado en evidencia en sus vínculos con la corrupción, de manera incluso mucho mayor que Milei, y no les ha ido mal en las elecciones. No. O sea que también otra cosa que hemos aprendido en estos años es que el poder que los medios de comunicación tienen tampoco se hace el que era, ¿entendés? En términos de incidencia e influencia sobre la opinión pública. Y está bien que sea así, ¿no? Sí, por está buenísimo. Claro. No, pero sí. no hay una contradicción en Milei, porque al mismo tiempo que él tiene todo un discurso condenando a la política tradicional y sus mecanismos, al mismo tiempo lo que empieza a verse es que, digamos, él utiliza esos o exacerbaría esos mecanismos exponencialmente. Totalmente de acuerdo, porque pero es que además no hay otra manera de hacerlo. Es decir, a ver, yo me metí en política hace 10 años, sí, porque porque no me gustaba la política, precisamente, y porque pensé, bueno, a lo mejor, y cuando veía algunos personajes de la tele decía, bueno, y si están estos, ¿por qué no yo? Digo, si yo puedo ser diferente, o puedo hacer cosas diferentes, o pensar ideas diferentes. Entonces, es una paradoja que era inevitable. Digo, si estás en contra de lo que hacen los diputados y después sos diputado, y bueno, es que de vuelta, porque no, pero puedo ser diputado para puedo estar en contra de nuestra polarización actual es esta discusión entre que hay algo que es impuro, que está corrupto, y algo que es como de una pureza absoluta. No es así. Yo estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto. Lo que pasa es que, claro, otra vez, los límites son un poco grises, pero te pongo un ejemplo, esta semana que probablemente no coincidamos. A mí lo que hicieron con Jorge Macri no me gustó. Y no estoy diciendo, no estoy haciendo un juicio de valor sobre si Jorge Macri puede ser un buen jefe de gobierno o no, si fue un buen jefe de gobierno en Vicente López o no me meto en eso. A mí no me gustó que una agrupación política que dijo vengo a cambiar la política, después, traspase un señor de un lado al otro. Más allá de las interpretaciones legales que le podamos dar, que nos sentemos, discutamos legalmente y el punto y coma de la Constitución. No, me parece que está mal. Bueno, yo primero respeto tu punto de vista y creo que tiene elementos que son legítimos, y valiosos, y creo que hay una... A ver, estamos haciendo todos una experiencia, sobre todo cuando vemos lo que tenemos del otro lado. Esto no significa tampoco que porque los del otro lado son malos, nosotros tenemos una especie de amnistía, digamos. Sí, está buena la aclaración. No, claro, pero también es cierto que
Es muy complejo, y también celebro que la vara sobre nosotros, como ha sido siempre, incluso cuando estuvimos en el gobierno, sea más alta que la que existe sobre el kirchnerismo, al cual se le toleran cosas, para empezar, que el ministro de Economía sea el candidato, digo, desde ahí en adelante todo lo que quiera, y utilice su cargo, como lo hizo el día de ayer, para como un acto de campaña, digo, es decir, el levantamiento del paro de transporte. Bueno, pero ahí vos tuviste un punto recién muy interesante. Es cierto que a Massa, incluso yo, me hago cargo, le toleramos lo que hizo ayer. Está buenísimo lo que decís, y que si lo mismo hubiera ocurrido con alguien de Juntos por el Cambio, no se lo hubiéramos tolerado. La crítica, al menos de mi parte, hubiera sido peor. Y vos me vas a decir, bueno, eso es injusto. Lo que pasa es que el peronismo no me dice, vengo a cambiar el status quo. El peronismo lo que me dice, en definitiva, es, che, vengo a seguir haciendo lo mismo. En cambio, Juntos por el Cambio me dice, las prácticas políticas que venían hasta ahora y que desembocaron en que la Argentina sea así, las voy a cambiar. Y después, si haces lo mismo o algo parecido, te tengo que criticar más. Sí. A ver, no me parece malo tu análisis y no me parece mala tu crítica. Lo que, pero de vuelta, convertir nuestro sistema político con todos los problemas que tiene, muchos de los cuales, incluso volviendo al tema anterior, ha señalado Milei con bastante precisión, no es algo que vamos a poder hacer de la noche a la mañana. Digo, no podemos importar 200 diputados escandinavos. No, claro que no. Entonces, a ver, lo que creo, y esto sí es un tema complejo en este momento político que estamos viviendo, es que las transformaciones requieren tiempo, y al mismo tiempo estamos en una sociedad harta. Entonces es como que estamos avanzando sobre una situación que tiene enormes riesgos de no salir bien si no entendemos que esta especie de diálogo ida y vuelta entre la sociedad, tenía no solamente sus políticos, sino sus élites o el círculo rojo, o como queramos llamarlo, requiere una especie de administración entre un equilibrio entre la dirección del cambio, o sea, vamos hacia donde queremos ir, pero no podemos cambiar todo para mañana. Porque la Argentina es como es, no porque no pudo cambiar, porque no quiso cambiar. Sí. Porque hay demasiados intereses en el medio que han evitado que la Argentina cambie, porque hay mucha gente que se ha beneficiado con ese statu quo que vos mencionabas. Por supuesto que sí. Mucha gente de la política, de los negocios, del periodismo, de la cultura, de todas partes. Es decir, es un orden que, paradójicamente, que ha tenido consenso electoral. Sí, claro que sí. Sí. Digo, el problema, yo pensaba en dos escenarios posibles. Uno es que el próximo gobierno no puede hacer las cosas tan rápido como en algunos casos se prometen, y eso genere un enorme desaliento y desengaño por parte de sus votantes. Y el otro problema es que sí lo haga y genere también un enorme desaliento y desengaño en sus votantes por los efectos que eso puede tener. Entonces es como en aquellas películas que veíamos también los sábados a la tarde, en la cual hay que desarmar una bomba, desactivarla. Eso es lo que sí, tal cual. Al cable que va, el cable rojo con el tornillo exacto para que no explote todo. Porque a ambos lados es muy el espacio es muy angosto y las demandas de la gente son válidas y las posibilidades de la política son reales. Entonces, cuánto y a qué ritmo y a qué velocidad y con qué grado de acuerdo y con qué grado de imposición, si querés, y con qué poder para imponer, son todas variables que hay que tener en cuenta
y que de vuelta yo entiendo, digo, porque la situación no da para más en prácticamente todos los rubros en la Argentina, pero va a haber que trabajar con mucho cuidado y con mucha prudencia, porque si no sale bien el costo va a ser altísimo. Ya nos pasó un poco. Sí, seguro. No es nada nuevo lo que estoy diciendo. No. Pero en este caso me parece que va a ser todavía más dramático. Hemos visto muchos gobiernos asumir con altísimos niveles de popularidad en la región, y en muy poco tiempo sus líderes han caído a niveles bajísimos. Tal cual. Y eso, incluso en situaciones de mucha violencia callejera, como las que se vivían en Chile, como las que se vivían en Colombia, como las que se están viviendo ahí en Francia, que son todas diferentes entre sí, pero que también muestran, ¿cómo te puedo decir? El horno no está para bollos. Tal cual. Tal. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Me pareció muy, muy interesante la charla. Bueno, igualmente, y te agradezco a vos. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Y estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. No olviden suscribirse. Estamos en las principales plataformas de podcast y todos los sábados tratamos de subir un nuevo episodio. Bueno, serie recomendada de esta semana es Joe Pickett, del género neo-western. Algo que no sabía que existía y que descubrí buscando información para esta recomendación. La podés ver en Paramount Plus. Joe Pickett se trata de un guardabosque que llega con su familia a un pueblo de la zona rural de Wyoming, y a partir de ahí tiene que investigar un asesinato, y justamente siendo un pueblo pequeño que se llama Saddle String, es un infierno, es la hoguera de las vanidades. Así que por ese dicho, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Bueno, este es el contexto de esta serie. Joe Pickett está protagonizada por Michael Dorman, un actor que probablemente, si viste una serie que no tuvo mucha difusión que se llama Patriota, que te la recomiendo, él actuaba en esa serie, que es una serie de espías, de una familia de espías, de humor negro, que la podés encontrar en Amazon y que es del 2015. Bueno, Paramount Plus acaba de estrenar la primera temporada de Joe Pickett, que tiene 10 capítulos. En Estados Unidos ya van por la segunda. No es una gran serie, pero me parece que se van a entretener. Hasta acá llegamos con Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Nos reencontramos en cualquier momento. Chau y gracias.